unas palabras sobre ajuste de tasas. Esta clase ya la han tenido en estadística. ¿Okay? Entonces, también va a ser un recuerdo de lo que ya vieron en el segundo año. Bueno, la muerte es una situación hacia la cual todos estamos en riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos el día martes sobre prevalencia e incidencia, calculábamos estos indicadores y en el denominador decía las personas en riesgo, ¿no? Las personas que tenían la potencialidad de... En el caso de la mortalidad, todos estamos expuestos a este desenlace, ¿no? Y estudiar la mortalidad es importante en salud pública porque es un indicador y todos los cálculos alrededor de la mortalidad, ¿no? Son indicadores que nos ayudan a poder comprender, entender el estado de salud de una población. ¿Okay? Entonces es importante el investigar, el saber sobre estos indicadores. Para todos los indicadores, el martes que hablamos de prevalencia, de incidencia, ustedes recordarán que se hizo una acotación en el caso de la incidencia, cuando se calcula a partir de registros continuos, que la población que se toma es la de mitad del periodo, ¿no? Y también se puso algunos otros ejemplos, datos de fuentes continuas, ¿no? Las fuentes continuas son las que periódicamente, hablando de fuentes de información continuas en salud, son las que día a día se van generando, ¿no? Hojas de atención ambulatoria, las historias clínicas, las epicrisis, etc. Y en el caso de la mortalidad, la principal fuente para su estudio desde el punto de vista poblacional, macro, ¿no? Sin entrar a los detalles, que ya tal vez sería una historia clínica, es el certificado de función, que va a caer en el RENIEC, ¿no? El Registro Nacional de Identificación, ¿no? Y Estado Civil. En el Perú administra el registro civil. Es donde finalmente va a caer, pero el médico, para hacer el registro de la mortalidad, la muerte de un paciente, tiene que entrar a un sistema que se denomina SINADEF, ¿ya? Que es el Sistema Nacional de Defunciones. Durante la pandemia de COVID, ¿no? Se habló bastante, ¿no? Del subregistro que había de las defunciones, los diagnósticos tal vez inapropiados, etc., ¿no? Y hay que también tener en cuenta que estos registros continuos pueden estar afectados por diferentes errores o, digamos, prácticas inadecuadas, no necesariamente voluntarias, pero finalmente prácticas inadecuadas en lo que es el registro. Con el SINADEF se ha mejorado bastante. Antes el registro era manual, ¿ya? Esto es lo que se tenía antes. Ustedes ya no van a trabajar con papel, ¿ya? Se espera que hoy en día, a la fecha de hoy, abril de 2024, ya no debería de registrarse algún fallecimiento en papel. Hay algunas excepciones, ¿no? Eventualmente por ahí se usan todavía los formatos, pero te reitero, hoy en día se trabaja en este sistema informático, ¿ya? Que es que es un avance bastante importante, que ustedes ya cuando estén colegiados y trabajando en el CERUMS, por ejemplo, se les asignará un acceso, ¿no? A la plataforma y eventualmente ustedes puedan registrar el fallecimiento de un paciente, ¿no? Si lamentablemente ustedes tienen que certificar o constatar una defunción, pues lo harán a través de este sistema. No nos vamos a detener mucho, más adelante habrá una sesión en el tercer capítulo del curso sobre sistemas de información en salud, e incluso
si no me equivoco, ustedes van a tener que hacer un curso sobre el certificado de función. O sea, una de las prácticas del curso, de acá de epidemiología, es que hagan un curso en línea sobre el certificado de función. ¿Ya? Eso ya en su momento lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que vamos a revisar hoy día? Son estos de aquí, y al final lo que es ajuste de tasas, la mortalidad general, mortalidad por edad, específica, infantil, materna, letalidad, la mortalidad proporcional y un indicador positivo que es la esperanza de vida al nacer. ¿Ya? Les reitero que eso ustedes ya lo han visto en estadística. A ver. Empecemos por atrás. Diego. Mortalidad general, ¿cómo se calcula? Exacto. ¿Y cómo se expresa? ¿Por cuánto se expresa? ¿Por 10.000, por 1.000, por 100.000? Por... Cristian, Malky, si no es 100.000, ¿cómo se expresa la mortalidad general? Por 1.000 habitantes. Mortalidad general por 1.000 habitantes. Muy bien. Gerardo, ¿dónde está? Francis, nombre, Francis, mortalidad por edad. María Fernanda, mortalidad por edad. Nayeli, mortalidad por edad. Exacto. ¿Escucharon todos? A ver, cuando les pregunte, como todos tenemos que escuchar, traten en ese momento de levantar un poco la voz. Nayeli lo que dice, y es correcto, es las muertes ocurridas en un grupo de edad entre la población de ese grupo de edad, ¿no? Para un tiempo determinado. Usualmente es para el año que se calcula. Gustavo Lévano. ¿Y la mortalidad por edad cómo se expresa? Por 1.000, por 10.000, por 100.000, por millón, por ciento. Por 1.000. Por 1.000. Por 1.000. Natalie Laurente, mortalidad específica. Que todos escuchen. Exacto. Muy bien, Natalie. Berenice, ¿y cómo se expresa la mortalidad específica? Por 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. No, por 100.000. La específica es por 100.000. Alberto Lamata, mortalidad infantil. Un muerto menor de un año nacidos vivos. Sobre nacidos vivos, exacto. Alberto. Melanie, ¿y por cuánto se expresa la mortalidad infantil? Por 1.000 nacidos vivos. Pedro Jacinto. Pedro, mortalidad materna. Dunia y Pensa, mortalidad materna. Sobre nacidos vivos. Sebastián Hurtado, ¿estás de acuerdo con Dunia? ¿Por qué no estás seguro? Dunia, ¿puedes volver a decir la definición de mortalidad materna? Ok. Lisette Huerta, ¿estás de acuerdo? Si mi mamá fallece, Dios no lo quiere, pero si mi mamá fallece, ¿entra en el cálculo de mortalidad materna? No. Entonces, Paola, mortalidad materna.
Exacto, ¿no? Que es lo que Pedro, claro, lo que Pedro un poco dijo, pero no fue completo. Son las muertes durante la gestación, durante el parto o durante el porperio entre nacidos vivos. Jimena Guamanlazo. Jimena, ¿y cómo se expresa la mortalidad materna? Por 100.000 nacidos vivos. María Elena Guamaní. Letalidad. Exacto. Muy bien, Mariana. Gabriel Hinojosa. ¿Y cómo se expresa la letalidad? Por 100, porcentaje. Marco Gutiérrez. Mortalidad proporcional. Saori Guardia. Saori. Y del total de muertos, ¿no? Marco Guardamino. Marco. ¿Y cómo se expresa la mortalidad proporcional? Por 100. Exacto, es una proporción. Pues ya terminamos la primera parte de la clase, nos vamos al intermedio. ¿Cómo que sí? Me tienen que decir no, vamos a hacer en la clase. ¿Ya? Entonces, estos indicadores ya los conocen. Vamos acá a comentar lo que ustedes ya han mencionado y por ahí algunos detalles, ¿no? Bueno, la mortalidad general, como ustedes bien han mencionado, vamos a hablar para un país, para una región, que es usualmente donde lo calculamos, es el total de muertes que han ocurrido, el total de defunciones, el año Z, entre la población estimada para la población en ese año. Y ya habíamos visto el martes, que cuando estimamos una población para un año es la población a mitad del periodo, que es el 30 de junio. Por eso acá está la población al 30 de junio del año Z y la mortalidad general se expresa por 1000. Por favor, tengan mucho cuidado en cómo se expresan estos indicadores de mortalidad, porque si se confunden por ahí, ¿no? Puede hacer de que equivoquen el cambio. Ahora, la mortalidad general ha sido uno de los indicadores más usados para comparar el estado de salud entre poblaciones. Se sigue empleando hoy en día, pero tiene limitaciones. Una de las principales limitaciones es que la mortalidad va a verse afectada por la estructura de edad de una población. Si tenemos una población que es muy anciana, una población que es muy añosa, esperamos que la mortalidad sea mayor. Si tenemos una población que es joven, esperamos que la mortalidad sea menor, ¿ya? Por ello es que una técnica para poder controlar lo que es estas diferencias en estructura de edad, si tuviéramos varios países que comparamos, o el mismo país en diferentes tiempos, es hacer un ajuste de tasas, ¿ya? Y vamos a ver hacia el final de la clase, ¿no? El método directo, el método indirecto de ajuste. La mortalidad por edad es un cálculo muy parecido, solamente que ya no estamos hablando del total de la población. Es para un grupo de edad, cuántas personas han fallecido durante un año en ese grupo de edad y cuál es el total, ¿no?, de la población estimada para ese grupo de edad para ese año. Podríamos calcular la mortalidad por edad para cada año individual, ¿no? Menores de un año, 2 años, 3 años, etc. Se podría hacer. Lo más usual, lo más frecuente es que esta mortalidad por edad se calcula para quinquenios. 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, etc.
salvo el primer quinquenio. Por sus características, ¿no? Por ser un grupo particular de atención, los menores de un año se separan de la población de 1 a 4 años. ¿Ya? Entonces, en la mortalidad por edad va a primero a diferenciarse menores de un año, 1 a 4 años y luego ya todo en quinquenios, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, etc. ¿Ya? Y la mortalidad por edad va a presentar un patrón como el que figura en la diapositiva. ¿Ya? Un patrón en J, en U, se parece bastante al logo, ¿no? De la marca deportiva Nike, ¿no? Aunque no es Nike, ¿no? Es Nike. A ver. Nike, la deidad griega. Las Nike eran diosas de la victoria. Entonces, Nike, ¿no? Solamente que en Estados Unidos le pronuncian Nike, pero en griego es Nike. Las Nike, busquen luego ahí en Google. Bien, tiene este comportamiento, ¿ya? Y el primer quinquenio, vean, es lo usual dividir. O sea, el primer quinquenio no se presenta como quinquenio, sino menores de un año, 1 a 4 años. Y ya sea países, ¿no?, económicamente desarrollados como Japón, Estados Unidos, o países con menos desarrollo económico como Afganistán, todos presentan este comportamiento. Obviamente, Japón, por ejemplo, tiene menores mortalidades por edad en comparación a Afganistán, ¿no? Afganistán es la línea continua más oscura, pero el comportamiento, ¿no?, la forma en cómo se presenta esta mortalidad por edad se mantiene. Aquí un estudio también de varios indicadores, ¿no?, entre ellos la mortalidad por edad para más casi 70 años, ¿no?, del año 50 al año 2017. Y a ver, año a año, cómo se ha presentado la mortalidad por edad, ¿no? Aquí está el análisis desde el año 50 hasta el año 2017. O sea, no importa el año. Hemos estado hace 70 años, hace 10 años, actualmente, etcétera. La mortalidad por edad presenta esta distribución, porque los menores de un año, al ser una población más frágil, si podemos usar el término, la mortalidad en este grupo es un poco mayor en comparación a los niños de 1 a 4 años, y a su vez esta mortalidad es un poquito mayor a la de los niños de 5 a 9 años, y luego ya vienen los otros grupos, ¿no? Entonces, por eso es de que primero hay como un descenso. Al inicio los menores de un año tienen un poquito más de mortalidad y luego ya la mortalidad va incrementando. ¿Ok? Entonces, esta imagen es solamente para que recuerden que esta forma en Nike, ¿no? Entonces ahora le van a decir a las zapatillas Nike, ¿no? Ya no le van a decir Nike ni Nike. Yo tengo una zapatilla Nike. Luego tenemos la mortalidad específica. Como ustedes mencionaron también, la mortalidad específica relaciona ahora un diagnóstico en particular. A ver, y cuando digo un diagnóstico en particular, puede ser un código, ¿no?, de la CIE, puede ser un capítulo de la CIE, puede ser un apartado de la CIE, no necesariamente es el código individual, ¿no? Podríamos tener mortalidad específica por neoplasias digestivas, ¿no? No es que tiene que ser mortalidad específica por cáncer de páncreas, por cáncer de estómago, por cáncer de colon, no. ¿Ya? Puede ser también para los grupos, pero obviamente ya no todas las muertes. Entonces, relacionamos las muertes por una causa. Ahora, usualmente es por un diagnóstico en particular, eso es lo más frecuente, lo más usual, pero no estaría mal si es que alguien agrupa algunos diagnósticos y calcula también
así la mortalidad específica. Y se expresa por 100.000, ¿ya? Esa es una diferencia con la mortalidad general. Y recordarán ustedes cuando hablamos el martes, y también esto desde estadística ya lo hemos conversado, pero recordemos la clase de antes de ayer. Hablábamos de la prevalencia y la incidencia, que cuando una enfermedad era bastante frecuente, ¿no? Y la prevalencia, por ejemplo, usualmente se expresa en porcentaje. Pero cuando teníamos enfermedades que son raras, y poníamos el ejemplo, ¿no? Conversábamos de estas afectaciones genéticas que son muy infrecuentes, uno, y ustedes lo han estudiado, dice 5 casos por 100.000 habitantes, 5 casos por millón de habitantes, ¿no? Porque es poco frecuente. Pero ya cuando es una mortalidad específica, no son todas las muertes, es solamente un pedacito, una fracción de todas las muertes. Entonces, si lo expresara por 1000, tal vez ya no tendría 10 en 1000, 5 en 1000, 15 en 1000, sino tendría 0,0 algo en 1000. Entonces, para entender mejor el indicador, cuando tenemos una frecuencia menor, lo expresamos por una cifra mayor. Por eso que aquí la mortalidad específica se expresa por 100. Hasta el año pasado, y seguramente ustedes han consultado esta página, ¿no? De la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? Se tenía una actualización, una puesta al día de los datos mundiales, ¿no? A nivel global sobre COVID, ¿no? Y entre los indicadores que reportaban, vean, era la mortalidad específica. ¿Ok? Y aquí tenemos los datos, los últimos datos que reportó la Universidad Hopkins, eso es por 100.000 habitantes, y el Perú fue el país que registró la mayor mortalidad específica por COVID, ¿no? 665, 666, ¿no? Casi redondeando, 666, un número curioso, ¿no? De mortalidad específica, ¿no? 666 peruanos, compatriotas fallecidos por cada 100.000 habitantes. Luego tenemos la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, ya, antes de eso, todo lo que hemos visto hasta ahora, desde el punto de vista estadístico, vamos a considerarlo, y así lo vamos a trabajar, eso es la definición, es una proporción, son proporciones, ¿ya? Porque estos fallecidos salen del denominador: mortalidad general, mortalidad por edad, mortalidad específica, proporciones. En el caso de la mortalidad infantil, ya no va a ser una proporción, va a ser una razón. El numerador son los niños, ¿no? Los infantes menores de 1 año que fallecieron durante un año, durante un periodo, ¿no? Y el denominador van a ser los nacidos vivos en ese año. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que estamos en enero, o ahora, en abril, estamos en abril, y fallece un niño de 11 meses. Entra en el cálculo de mortalidad infantil, porque es un niño menor de 1 año que ha fallecido este año 2024, ¿no? Estamos ahora en abril, fallece un niñito, lamentablemente, de 11 meses. ¿Pero qué año nació este niño? ¿Ha nacido en 2024 o nació en 2023? Nació en 2023. Entonces, este niño no forma parte del denominador. Entonces, estrictamente, la mortalidad infantil no es una proporción, es una razón. Y vamos a ponernos en un supuesto absurdo, ¿ok? Un supuesto absurdo, pero que, digamos, teóricamente, más que teóricamente, o sea, sería posible. Es muy improbable que llegue a lo absurdo, como les digo, pero
podría suceder. Tenemos, ¿no? Niños, ¿no? Que nacieron durante el año 2023, pero imagínense que cuando sería desde marzo del 2023 en un país no se produce ninguna gestación. Y en adelante, ¿no? Se producen tal vez una o dos gestaciones nada más. ¿Qué podría suceder? Que durante el año 2024, es por eso una situación absurda, pero podríamos tener un número mayor de niños menores de un año que fallecen en comparación a los niños que nacen. Porque si no se produjo casi ninguna gestación desde marzo del año pasado, tendríamos contaditos con los dedos nacidos vivos este año. Y tal vez el número de fallecidos menores de un año sea superior. Con lo cual el cálculo, la división sería más de 1. Y una proporción máximo puede ser 1. ¿No? Una proporción es un número que va entre 0 y 1. Ya, les hago este comentario, reitero que es absurdo, pero para comprender que la mortalidad infantil es una razón, ¿ya? No es una proporción. Y se expresa por 1000 nacidos vivos. Este gráfico es para mostrarles cómo en el país, ¿no? La tendencia de la mortalidad infantil felizmente ha venido en descenso a partir de las ENDES, ¿no? Se puede reconstruir y calcular, no es una forma directa, en las ENDES no es con los certificados de función que se hace el análisis, sino es una cosa más complicada a partir de las encuestas, pero se puede reconstruir. Y desde inicios de la década de los 80 del año pasado, hace ya 40 años, vean que esta mortalidad infantil era de 66, casi 70 por 1000, y ha ido disminuyendo en las últimas estimaciones a 15 niños menores de un año que fallecen por cada 1000 nacidos vivos. ¿Okay? No les voy a preguntar esto en el examen. ¿Dónde me quedé? ¿Quién me pregunté? Katy Granados. ¿Te pregunté? No. Katy, ¿cuál es el error principal en este gráfico? No hay problema con la superposición y la no continuidad porque son encuestas distintas. Ese no es el error, eso está bien. Marco Antonio Guardamino. Marco Antonio, ¿dónde estás? ¿Te pregunté? Sí, te pregunté. Ya. ¿O quieres responder? No, ¿quieres responder ahora o no? No. Bill Gaitán. Bill. ¿Cuál es el error del gráfico? El principal error. El título no dice Perú. Claro, ahí. Mayra García. Ya, no está rotulado el eje de las ordenadas y adicionalmente no empieza en 0. ¿Se acuerdan que el eje debe empezar en 0? ¿No? Entonces eso hay que tener bastante cuidado con los gráficos. Y además no está rotulado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se expresa esta mortalidad infantil. O sea, sabemos que se expresa por 1000, pero no todos los lectores van a conocer ese dato. Entonces hay que representar. Según periodos, esta mortalidad infantil puede ser neonatal o postneonatal. Es más, el próximo año, tanto en pediatría como en gineco-obstetricia, van a profundizar más en lo que es la mortalidad perinatal, ¿no? Alrededor del parto. Entonces hay una mortalidad fetal, hay una mortalidad neonatal,
Dentro de la neonatal, incluso hay una neonatal temprana, una neonatal tardía. En función a esto, también se habla de una perinatal 1, una perinatal 2. El próximo año eso lo van a conversar. Ahora solamente vamos a ver durante el primer año de vida una división que es neonatal, primeros 28 días, y postneonatal, más de 28 días, menos de un año de edad, menos de 12 meses de edad. Entonces, estas muertes en menores de un año, las causas pueden dividirse en endógenas o exógenas. Las endógenas se presentan con más frecuencia, no exclusivamente, pero digamos con más frecuencia, durante el periodo neonatal. Y la mortalidad exógena, digamos, también durante el periodo neonatal. Por ejemplo, hay muchos neonatos, sobre todo prematuros, ¿no?, que por infecciones pueden verse afectados, pero, digamos, también en la postneonatal principalmente son exógenas. ¿Okay? Entonces, es una forma como puede clasificarse la mortalidad infantil. La muerte materna, Pedro, ¿qué dijiste sobre la muerte materna? ¿Cómo se calcula? Exacto. ¿Ya? Entonces, aquí, o sea, sobre muerte materna, un comentario un poco medio histórico, más amplio. Espero que no los confundan. ¿Ya? Varios de los indicadores que hemos visto, ustedes van a encontrar que se acompañan del término tasa. ¿Ya? Tasa de mortalidad general, ahorita vamos a ver tasa de letalidad, tasa de mortalidad específica, en fin. Y en algún momento de la historia, ¿ya? En algún momento de la historia, se usaba el término tasa de mortalidad materna. Y entonces se generaba toda una discusión. Porque si en aquello, estamos hablando de hace décadas, ¿ya?, se definía una tasa como una proporción, esta definición de mortalidad materna ya no era una tasa, porque es muerte de una gestante durante el parto o durante el puerperio entre nacidos vivos. Ya no era una proporción. Y entonces, en algún momento, y lo van a encontrar, ojo, van a encontrar algunos reportes, algunos textos que dicen tasa de mortalidad materna a lo que mencionó Pedro: las muertes durante el embarazo, el parto, el puerperio entre las mujeres en edad fértil. Ahora, ¿cuál era un poco la, no sé si limitación, crítica a este cálculo? Que no todas las mujeres en edad fértil, en un año en que se haga el cálculo, están expuestas a lo que es mortalidad materna. Porque no todas las mujeres en edad fértil salen embarazadas. ¿No? Entonces, se genera ahí toda una discusión. Y se usan los nacidos vivos porque, como no hay un registro de embarazos, lo que más nos aproxima al número de embarazos, con todas las limitaciones que puede haber, es el número de nacidos vivos que ha habido durante el año. ¿Ya? Y para no generar dudas sobre el indicador, algunos le ponen la palabra razón de mortalidad materna para que no haya ninguna confusión de que estamos hablando de las muertes durante la gestación o el parto o el puerperio entre los nacidos vivos, ¿no? Si le pongo razón de mortalidad materna, ya no hay duda que el denominador son los nacidos vivos. ¿Ya? Entonces, no te...
Los embarazos múltiples, ¿no? Mellizos, trillizos, en fin, son tan poquitos, tan poquitos, que un poco, a ver, este es el uso matemático del término, no tiene ninguna otra connotación. Desde el punto de vista matemático, es algo despreciable, ¿no? Ustedes se acuerdan en el colegio, en la academia, que decían, no, esto es algo despreciable. O sea, era tan pequeñito, tan chiquito, que no afectaba el cálculo, ¿no? Era una cantidad tan pequeñita que no afectaba. Entonces, como no afecta al final, cuando estamos hablando de países, estamos hablando de millones de personas, cientos de miles, tal vez de niños que nacen, o miles de niños que nacen, que hayan 5, 6 gemelares por cada X número de partos, no afecta. ¿Ya? No se preocupe. No, a ver, regreso, o sea, entonces, hoy en día se evita el uso tasa de mortalidad materna. Se evita ponerle la palabra tasa para que no genere confusión. O queda solo con el término mortalidad materna, o algunos para asegurarse le ponen razón de mortalidad materna. ¿Ya? Entonces ya tasa de mortalidad materna se desaconseja poner esa palabra porque generaría la confusión. Y se multiplica por 100.000. Esto también ha cambiado en el tiempo. Si ustedes revisan informes de hace 40 años, 50 años, ¿no? De los años 70, de los años 80, del siglo pasado, van a ver que la mortalidad materna se expresaba por 10.000 nacidos vivos, porque era más frecuente. Gracias a Dios, ahora es más infrecuente la mortalidad materna, y entonces se expresa por 100.000. Pero si alguno de ustedes se topa con un informe de la OPS sobre salud materna en las Américas del año 78, por decir algo, tal vez van a encontrar la mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos. ¿Cómo ha ido variando según los datos de la ENDES, ¿no? Que también es un cálculo que se hace a partir de entrevistas? Se ha ido disminuyendo, y la meta, ¿no?, para los objetivos de desarrollo sostenible es llegar hacia finales de esta década, ¿no?, hacia el 2030, a una mortalidad materna de 70. Vean, incluso como en el INEI, este es un informe de la ENDES, le llama índice de mortalidad materna y aclara que es por cada 100.000 nacidos vivos. O sea, no haya duda de cómo se ha calculado este indicador. Aquí tenemos el reporte de CDC Perú, ¿ya? A ver, el tema de mortalidad materna, y disculpen que esté haciendo toda esta explicación un poco extensa, es tan sensible, ¿no?, y cómo se calculan los datos, cuál es el denominador, etcétera, que en un momento se dijo, ya, también para evitarnos problemas, lo que vamos a reportar es el número absoluto de muertes, además de calcular la razón, etcétera, el número absoluto. Y vean cómo es la vigilancia, porque la mortalidad materna es un evento, es un hecho sujeto a vigilancia epidemiológica. Una de las formas como se reporta es por el número de muertes, ¿no? Y en general, hasta el 2019, ¿no?, si solamente vemos acá del año 2000 al 2019, habría una tendencia a disminuir, como aquí también se veía, pero con datos ya de la razón de mortalidad materna, y desde los años 90 un descenso. ¿Y qué pasó en 2020, 2021? ¿Qué fue lo que sucedió? Pandemia. La pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia de COVID ha sido una catástrofe sanitaria
que nos ha afectado en diferentes situaciones, ¿no? Y una de las afectaciones ha sido justo en la mortalidad materna, ¿no? Ya 2022, 2023 ha regresado a lo que era prepandemia y ojalá que la tendencia siga disminuyendo. Y también se tiene la razón de muerte materna, ¿no? Y esta razón de muerte materna es por 100.000 nacidos vivos. Si bien aquí, aquí está, por 100.000 nacidos vivos. ¿Ya? También había una tendencia a disminuir y 2020, 2021 aumentó por poco. Entonces, tenemos la razón de mortalidad materna y el número absoluto que también se usa en la vigilancia. Las causas de muerte materna se clasifican en directas, indirectas y accidentales o incidentales, ¿ya? Aproximadamente, eso es aproximadamente, 75% son causas directas, 20% indirectas y 5% incidentales o accidentales, ¿no? Las directas son las que están relacionadas con procesos de la gestación, el parto, el puerperio, ¿no? Las indirectas son enfermedades preexistentes o también, ojo, también enfermedades que se suman a la gestación, por ejemplo, COVID, ¿no? O sea, una gestante que fallece por COVID no es una causa directa, es una causa indirecta. Y las causas incidentales, que son accidentes no relacionados con el embarazo o con la gestación. La letalidad es un indicador de la gravedad de una enfermedad, ¿no? Como ustedes habían comentado, la letalidad es la relación, es una proporción, el número de fallecimientos por una enfermedad entre el número de enfermos de esa patología, multiplicado por 100. Es una proporción. Y aquí tenemos la letalidad por COVID en diferentes países, también según el último registro de Johns Hopkins, ¿no? Y el Perú era el país con la máxima letalidad, el país con la mayor mortalidad específica y con la mayor letalidad cercana al 5%. Cuidado, casi el 5% de letalidad. En inglés, vean, es case fatality rate, así se llama a la letalidad, ¿ya? Pero hay que tener cuidado porque es una proporción, o sea, no nos vayamos a confundir porque acá dice ratio, pensemos que es una razón, ¿no? Es una proporción, la letalidad. Y la mortalidad proporcional es una distribución de frecuencias, ¿no? ¿Se acuerdan también de estadística? La segunda clase de estadística, o la tercera, ¿no? Era de estadística descriptiva. Para las variables cualitativas, lo que construíamos eran distribuciones de frecuencia. Y teníamos la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, proporción acumulada, ¿no? Y la proporción era la frecuencia relativa pero multiplicada por 100, o sea, ya porcentual. Eso es, la mortalidad proporcional es una distribución porcentual. No es común encontrar, ¿ya? O sea, en los libros de epidemiología, ¿no? Y van a ver que se hace mención, pero que tengan un reporte que digan esta es la mortalidad proporcional tal cual, no lo van a encontrar, pero sí con frecuencia van a encontrar el dato. O sea, no van a encontrar el rótulo mortalidad proporcional, pero sí van a encontrar estas distribuciones de frecuencia proporcional, ¿ya? Aquí, para mediados de la década anterior, ¿no? De 2015,
En niños, en niños, ¿cómo era la distribución porcentual proporcional de las muertes? Malformaciones congénitas, o sea, de cada 100 muertes, 16,2 eran por malformaciones congénitas, de cada 100 muertes, 13,7 eran por trastorno respiratorio del periodo perinatal, etc. En el otro extremo de la vida, en los adultos mayores, de cada 100 fallecimientos, 13,6 eran por neumonías, 6,8% era por enfermedad cerebrovascular y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la mortalidad proporcional. Y para explicar la esperanza de vida al nacer, mejor hacemos un aquí en intermedio. Son 3:48, 3:58 continuos. ¿Ya? Vayan a descansar.